Hola, nuevo videotutorial del curso de XHTML y JavaScript, el número 42, en el que terminamos los fundamentales de JavaScript, antes de empezar a ver en profundidad el DOM, el Document Object Model. Y vamos a terminar esta parte dedicada a los fundamentales viendo dos objetos built-in internos de JavaScript que nos van a permitir realizar distintas prácticas con todo lo que llevamos visto hasta ahora. Se trata del objeto mat y del objeto date. Vamos a hacer un video tutorial eminentemente práctico, aunque en un principio vamos a pararnos un momento en explicar lo fundamental de cada uno de estos objetos. Empezamos justo con el objeto mat. Este objeto mat, que es uno de los denominados core object, lo que podemos traducir como objetos nucleares, lo que significa que se trata de un objeto que ya está predefinido en JavaScript, objeto de alto nivel y al que se puede acceder por lo tanto automáticamente. ¿Por qué es importante esto? Porque no necesitamos tener que utilizar un constructor o llamar a un método como veíamos con los objetos. El objeto mat se crea automáticamente siempre que empezamos a construir un script, un programa en JavaScript. Por lo tanto, no tenemos que llamarlo ni tenemos que construirlo. Se trata de un objeto que cuenta con distintas propiedades que nos sirven para tratar, por ejemplo, con constantes matemáticas como pi, la raíz cuadrada de un valor, o valores constantes como puede ser el de e. También cuenta con métodos para tratar con operaciones matemáticas como puede ser hallar el coseno o hallar el valor absoluto de un número. Para empezar hay que señalar que todas las propiedades y métodos del objeto mat son estáticas, lo que significa que son de solo lectura y que no podemos cambiarlas. También, como decíamos, las propiedades del objeto mat son en gran medida constantes matemáticas, como por ejemplo ocurre con pi, que es un valor constante. Pues es una de las propiedades de este objeto mat. Señalar para temas de sintaxis que todas las propiedades del objeto mat, las propiedades se escriben siempre en mayúscula. Así que si quisiéramos utilizar esta propiedad, esta constante del objeto mat, tendríamos que hacerlo, como siempre, con el nombre del objeto, punto, y pi en mayúscula. Por su parte, en cuanto a los métodos, como vemos, la sintaxis es como la de cualquier método de objeto, el nombre del objeto, el nombre del método y los posibles argumentos, que aquí sería un valor. Lo que permiten hacer, en la mayor parte de los casos, son operaciones matemáticas, que en gran medida en programación se van a usar muy poco, a no ser que estés programando algo que tenga que ver con trabajo de geometría o de matemáticas, entonces sí. Pero en general, para la programación en sí, tener que hallar senos, cosenos, tangentes, pues no suele ser muy común. Pero sí que JavaScript tiene los métodos del objeto mat que permiten hacerlo y por eso no es nada complicado construir en JavaScript una calculadora, para lo cual simplemente usando estos métodos podríamos hacerlo. Ya veremos cómo hay alguna excepción, hay algún método del objeto mat que es muy utilizado en muchísimos scripts que no tienen nada que ver con matemáticas. Pero la mayoría de estos solo tienen sentido de utilizar, pues eso, cuando quieres crear algún script que sea para un trabajo de geometría, de matemáticas, de física, entonces sí que puede que sea necesario. Veíamos en el anterior video tutorial la declaración with y decíamos que se adaptaba muy bien para trabajar con el objeto mat, ya que nos libraba de tener que estar escribiendo de modo repetitivo el nombre del objeto que estábamos utilizando. Justo el primero de los ejemplos que vamos a ver en este video tutorial eminentemente práctico va a ser con el uso de with en un momento. Solo señalar antes eso, que el objeto mat en gran medida se usa para llevar a cabo cálculos que no se suele utilizar en muchos scripts. Hay una excepción, como decíamos, que es el método random, que sí que se utiliza en muchas ocasiones, ya que para distintos objetivos puede que necesitemos que el script nos devuelva un número aleatorio, un número que sea distinto cada vez que sea llamado, y
eso suele dar muchas posibilidades en la creación de scripts. Lo veremos también en algún ejemplo concreto, el trabajo con MathRandom. Pero dejamos esta parte teórica, que ya dijimos que no es lo fundamental en este video tutorial, y vamos ya con ejemplos prácticos. Empezamos entonces con un primer ejemplo muy sencillo. Se trata de determinar el valor de pi, una de las propiedades del objeto mat, que a su vez es una constante matemática. Un valor constante que todos nos sabemos desde primaria más o menos. Pues vamos a crear un simple script para empezar que nos devuelva un mensaje que diga eso, que el valor de pi es igual a y ese valor ya conocido. Para ir cogiendo un poco de ritmo puedes hacerlo por tu cuenta, muy sencillito, antes de seguir con el vídeo. Lo vemos en el editor, entre las etiquetas de apertura y cierre del script, de JavaScript. Y como decíamos, para empezar, pi es una propiedad del objeto mat. Y también, como siempre, recuerda, para poder utilizarla posteriormente, la almacenamos en una variable. Vamos a llamarle a la variable, por ejemplo, valor, y simplemente ponemos después de valor, lo hacemos igual a mat, y el nombre de la propiedad, que recuerda que siempre es en mayúsculas, pi. Pues como siempre, después de terminar una declaración, un punto y coma, y ahora lo único que tenemos que hacer es un document write en el que ponemos como script pues el texto que queremos que aparezca, el valor de pi, lo que quisiéramos que apareciera, y posteriormente, utilizando el operador más, llamamos a la variable valor, que es la que nos va a devolver pi. Lo pongo ya, simplemente lo pego. Observa, usamos también una etiqueta H2 de apertura y de cierre al final, para que nos aparezca un poco destacado el texto, también el número, y el resto pues simplemente es un string y el uso de la variable valor, donde tenemos almacenado el resultado de usar la propiedad pi. Si lo guardamos y lo probamos en el navegador, nos aparece exactamente el valor pi es igual a 2 puntos, hasta aquí es el string, y posteriormente el 3141592 valor de pi. Vemos aquí en otra de estas muchas referencias rápidas las propiedades del objeto mat, que como ya decíamos son todas constantes matemáticas, desde la constante de Euler a el logaritmo de 2, de 10, el uso de pi, como veíamos, raíz cuadrada dividido por 1. En general se trata de propiedades de constantes que si no es para algún tipo de script matemático no van a tener una utilidad prácticamente o por lo menos en muy pocas ocasiones. Lo mismo podemos decir de los métodos que nos permiten llevar a cabo operaciones matemáticas complejas, distintas de las más simples de sumar o restar. Aquí, por ejemplo, el sistema, el método mat.cos para hallar el coseno de un número. Lo mismo podríamos hacer con senos, tangentes, cotangentes o demás. De nuevo nos encontramos ante un script tremendamente sencillo. Para empezar, hacemos como siempre, creamos la variable donde vamos a almacenar el valor. Vamos a llamarle también valor, por ejemplo. Y ahora simplemente llamamos a el método del objeto mat, que en este caso es cos, como decíamos. Ahora aquí, para que esto funcione, hay que pasar un argumento. Es necesario indicarle de qué valor queremos hallar el coseno. Pues ponemos entre paréntesis el número que queramos, exactamente igual, y ahora simplemente de nuevo lo que tenemos que hacer para que nos aparezca en pantalla, pues por ejemplo usando el document write, que es el sistema más sencillo y más efectivo. Observa que con respecto al anterior existe la pequeña diferencia de que tenemos que incluir un número como argumento para que se lleve a cabo la operación. Ahora en el document write es exactamente lo mismo, porque tenemos guardado incluso con el mismo nombre la variable, podría ser cualquier otro, y ahora aquí ponemos, bueno, en este caso lo tenía de un ejemplo de antes, el número que tengamos, claro, de 425, el coseno es, y el valor, de nuevo muy sencillo. Y también, sobre todo, para que los que están empezando en este mundo vean que programar no es tan complicado y que vayan cogiendo seguridad a la hora de escribir código.
lo vemos en el navegador, en la salida. Reduzco el tamaño para que se vea y ahí tenemos de nuevo el resultado. De nuevo vemos aquí un resumen de los métodos que forman el objeto mat. Muchos de ellos para llevar a cabo operaciones matemáticas, como decíamos, aunque alguno, como random, puede ser muy útil en muchos scripts. Veremos algún ejemplo también. mat2string, que nos permite convertir cualquier número en string, puede ser interesante. Nosotros, como vemos, pues nos da la posibilidad de poder matpound nos permite elevar cualquier número a la potencia que se le indique. Como vemos, tiene dos argumentos x e y. Vamos a hacer alguna práctica con algunos de los ejemplos que aquí vemos, pero en la mayoría, como podemos observar, sirven para llevar a cabo operaciones matemáticas. Pues en un primer ejemplo vamos a ver cómo utilizar with, la declaración with, la palabra clave with, junto con el objeto mat, que ya dijimos que se adecúan muy bien. Tenemos aquí un ejemplo del uso del objeto mat, que lleva a cabo una serie de operaciones que ahora ni mucho menos es lo importante. Aquí pues haya el área de un círculo y posteriormente haya la tangente y lo convierte en un valor absoluto, la tangente y el coseno, y va cambiando valores que almacenamos en variables. Esto muy sencillo, pero recuerda que lo que nos permite with, que es lo que vamos a ver ahora, es cómo podemos utilizar distintas propiedades y métodos de un objeto sin tener que estar repitiendo en cada sitio, como ocurre aquí. Como ves, tenemos que poner en 4 sitios mat. Pues usando with podemos simplemente usar propiedades y métodos sin necesidad de utilizar el nombre del objeto, como ya sabes. Vamos simplemente a transformar este conjunto de declaraciones en el mismo conjunto de declaraciones, pero con el uso de with. De nuevo, también no estaría mal que lo intentes hacer por tu cuenta, simplemente para el vídeo, como siempre, intenta hacerlo, y ahora lo vemos también aquí. Pues el sistema es tan sencillo como utilizar la palabra clave with, entre paréntesis poner el objeto al que queremos aplicarlo, en este caso mat, y entre llaves después las declaraciones donde lo vamos a aplicar, que por lo tanto ya no van a necesitar llevar el mat que borraremos. Llevamos a cabo la transformación, como decíamos, escribimos with, entre paréntesis mat, que recuerda que es al que queremos aplicárselo, y ahora entre llaves tenemos que incluir todas las declaraciones sobre las cuales queremos aplicar la palabra clave with. Lo cerramos aquí y ahora simplemente podemos ponerlo, si queremos, debajo para que se vea más claro, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es borrar en todos los sitios donde aparece mat. Tenemos llevada a cabo la transformación, irá un ejemplo tanto con el uso de with como sin él para compararlos, y simplemente creo que es un buen modo de ver la utilidad de with, así como de ver algunas de las propiedades y métodos del objeto mat. Si lo probamos en el navegador para poder verlo, aquí tenemos el resultado que nos devuelve como valor absoluto de esas operaciones que en este momento son lo de menos, ya que no es lo que nos interesa. Sí que puede ser útil en más ocasiones usar alguno de los otros métodos. Vamos a hacer justo ahora una práctica sobre el redondeo de números. Puede que nos interese, después de llevar a cabo alguna operación, que no nos dé números decimales, sino que se redondee. Y para ello el objeto mat cuenta con 3 métodos. Uno, aquí vemos el matTail, que lo que hace es redondear siempre al primer número entero por encima. En segundo lugar, matFloor, que lo que hace es justo lo contrario, es redondear por abajo. Y matRound, que lo que hace es redondear al número entero que tenga más cercano. Ahora lo vemos en un ejemplo, pero se refiere a que si es 9,2 redondeará a 9, si es 9,7 redondearía a 10. Así que hay un método para que redondee siempre al número más alto, otro para que redondee al número más bajo y un tercero para que redondee al más cercano.
Vamos a ver en un ejemplo también sencillo el uso de estos tres métodos. De nuevo se trata de un script tremendamente sencillo. Aquí tenemos la salida. Como vemos, en primer lugar indica el número sobre el cual vamos a llevar a cabo los redondeos. Podemos escoger cualquier número que guardamos en una variable. Y posteriormente lo que hacemos, como vemos aquí, es utilizar el método mathFloor, mathFail y mathRound, que, como decíamos, lo que hacen es redondear hacia abajo, redondear hacia arriba y redondear al más cercano. Así que no tiene que ser tampoco ya ningún problema que elabores este script por tu cuenta y ver la salida en pantalla. Lo vemos ahora también en el vídeo. Elaboramos el script y empezamos simplemente por crear una variable a la que damos un valor que podría ser cualquier valor. Eso sí, tiene que ser un valor decimal para ahora poder utilizar los distintos métodos para redondearlo. Ahora, a partir de aquí, simplemente se trata de utilizar los tres métodos aplicados a esta variable, la variable que llamamos num. Vamos a poner también un poco de texto, un poco de string, para que tenga algún sentido lo que escribimos, pero que tampoco sería necesario. Vamos a crear una primera línea en la que simplemente indiquemos cuál es el número sobre el cual vamos a operar. Sin llevar a cabo ningún tipo de transformación con un método. Es un documento array, aquí lo vemos, en el que simplemente pues vemos esto, el número con el que vamos a trabajar es, y usamos num, que es el nombre que le dimos a la variable. Por lo tanto, con esto conseguimos que nos aparezca escrito al principio, el número con el que vamos a trabajar es 27.6, simplemente eso. Y ahora para cada uno de los tres métodos que decíamos, pues usamos primero un string que dice eso. En el primero será el método mathFloor, lo redondea hacia abajo y posteriormente con un valor de, y usamos el método mathFloor a número. Sería esto que aquí vemos. Aquí, como vemos, simplemente es un string y aquí la parte donde usamos el método mathFloor número, que es el que va a hacer, al redondearlo hacia abajo, nos convierte 27,6 en 27. Pues exactamente lo mismo es con los otros dos métodos, el método mathFail y el método mathRound, que son, como decíamos, uno hacia arriba y otro al más cercano. De nuevo simplemente lo ponemos, no tiene sentido ahora volver a escribirlo todo. Y como vemos, pues es lo mismo las tres veces. El método mathFail lo redondea hacia arriba a, y usamos el método con número, que esto es lo que nos interesa esta parte. Y con el método mathRound, que lo redondea al más cercano, y también lo mismo, mathRound número. Bien, pues me imagino que si alguien está empezando en este mundo, hace poco le dijeran que iba a utilizar el método mathFloor del objeto math, diría, Dios mío, parece chino, ¿no? Y sin embargo, pues realmente, como estamos viendo, es sencillo. Lo vemos aquí en otro ejemplo del uso de algunas de las propiedades y métodos que ya hemos visto, como el método mathRound, que aquí vemos la propiedad pi, o el método abs, que nos devuelve el valor absoluto de un número. Pero además también vemos el uso del método mathRandom, que sí que dijimos que este puede ser muy útil en muchísimos scripts, ya que lo que hace es devolvernos un valor aleatorio entre 0 y 1 que cambia cada vez que se llama. Y en muchos scripts, por distintas razones, veremos algún ejemplo, puede que nos interese que tener una forma de conseguir un valor aleatorio. Lo veremos, por ejemplo, en un posterior script que crearemos para llamando imágenes, que esas imágenes sean llamadas de forma aleatoria y que no tenga por qué tener un orden determinado, sino que dependa de lo que se salga gracias al uso de mathRandom. En definitiva, mathRandom es muy similar a un dado que tiramos y puede salir cualquier número. Lo que pasa es que eso sí no tiene por qué tener solo 6 números. Como vemos, nos devuelve un valor aleatorio entre 0 y 1, pero claro, hay después sistemas muy sencillos, como vemos aquí, para hacer que esos números sean números enteros y sean números enteros entre determinado margen que podemos nosotros decidir.
De entrada, intenta hacer este script por tu cuenta. Irá junto con el resto de los scripts con el nombre de XHTML42005 HTML. Aquí lo ves también en pantalla, no vamos a explicarlo. Esto es lo que hicimos ya antes. Aquí, como puedes ver, para que el número aleatorio que nos devuelva, en lugar de ser entre 0 y 1, sea entre 0 y 10, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el resultado por 10 y de ese modo ya lo tendríamos. Ya ves, una forma sencilla. Vamos, antes de entrar en scripts un poco más con más calado, vamos a ver un sencillo ejemplo del uso de matRandom y explicarlo un poco más. Vamos a ver cómo podemos, mediante el uso de un loop y el uso del método matRandom, que nos devuelva 10 números, pero como puedes ver aquí son 10 números aleatorios que son justo eso, lo mismo que si lanzáramos un dado, en este caso que tuviera valor de 0 a 10, y que, pues como vemos, puede salir 3 veces seguidas el 3, o aquí salieron 4 treses, porque es simplemente eso, como lanzar ese dado con 10 caras, con 11 caras en este caso, ya que también tiene el 0, y nos lo devuelve de modo totalmente aleatorio. Este es el script completo que vamos ahora en un momento a elaborar, de nuevo muy sencillo, pero observa como si lo volvemos a probar en el navegador, nos devuelve 10 números, pero de números totalmente distintos que vienen de esa forma aleatoria de tener el resultado. Como decíamos, para elaborar este script necesitamos, por un lado, utilizar el método matRandom del objeto mat y, por otro, utilizar un loop for. Desde luego no hay una única forma de hacerlo, se podría hacer de más maneras, pero vamos a hacerlo de un modo que de forma muy sencilla nos permite pues que en la cantidad de números que aparezca el 0 o que no aparezca el 0. Para ello simplemente tendremos que cambiar entre matFloor y matTail para que redondee hacia arriba o hacia abajo. Para empezar, creamos una variable a la que podemos llamar de cualquier modo, vamos a llamarle por ejemplo n, y vamos a darle un valor de 10 que marca el límite, porque recuerda que los valores que devuelve matRandom son valores decimales entre 0 y 1. Para después convertirlos en números enteros, entre 0 y 10 en este caso, pues utilizamos un valor en n igual a 10. Y ahora lo que hacemos, como decíamos, es crear un loop for en el que le indicamos las veces que queremos que matRandom nos devuelva un número aleatorio. Vamos a poner que sea 10 veces. Recuerda que no tiene nada que ver con este valor que ponemos aquí. Aquí ponemos entre qué valores queremos que nos devuelva, entre 0 y 10. Y aquí el número de veces que queremos que nos los devuelva. En fin, no sé si puede llamar un poco de confusión, igual que ponemos aquí 10. Podríamos poner 5, podríamos poner 20. Es exactamente lo mismo, no tiene nada que ver con lo de arriba, creo que se entiende perfectamente. Pues ahora dentro del loop lo que queremos que se repita cada vez, hasta 10 veces en este ejemplo, que se vea en pantalla, usamos un documentWrite como ya hicimos tantas veces. Y ahora aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden utilizar métodos dentro de métodos. Ya decíamos que en un principio vamos a querer que redondee, no queremos que nos devuelva valores decimales. Por lo tanto, vamos a utilizar, para empezar, matFloor. Podemos utilizar cualquiera de los tres métodos que veíamos hace un momento. Vamos, para empezar, a utilizar matFloor. Y ahora queremos aplicar matFloor a matRandom, que es el que nos va a devolver ese valor aleatorio. Y ahora, para que esto recuerda que lo que nos devuelve es un valor entre 0 y 1, siempre un valor decimal. Para que nos devuelva un valor entre 0 y 10, lo que queremos en este caso, y que siempre sea positivo, vamos a poner que lo multiplique por n, que recuerda que es 10, y vamos a poner n más 1 para que siempre sea positivo. Simplemente comprobamos que tener todos los paréntesis necesarios bien cerrados. Y ponemos también un break, después vamos simplemente a pegarlo, ponemos un break para que cada número aparezca uno debajo de otro y cerramos el loop. Con esto simplemente tenemos ya creado, observa que en este caso usamos matFloor. De este modo nos va a devolver siempre valores que van a estar entre 0 y 10. Lo comprobamos en el navegador y observa cómo aparecen de nuevo esos 10 números.
con valores aleatorios, que puede ser cualquiera, comprendido entre 0 y 10, como decíamos. Observa la diferencia simplemente cambiando el método FLUR por el método FAIL. Con esto va a redondear siempre hacia arriba y por lo tanto, como mínimo, el número más bajo va a ser 1. Es un ejemplo de las modificaciones. Recuerda que no está nada mal que practiques pues, sobre el mismo script. Por ejemplo, qué ocurre si utilizas MathRound, qué ocurre si no pones el 1, qué ocurre si cambias el valor de n. En fin, simplemente ir probando distintas posibilidades. Con este método que nos aseguramos, eso ahí sobraba, que nos aseguramos que el 0 no va a aparecer, sí que puede aparecer el 11, lo podemos comprobar. No sé si se va a salir o no, porque eso depende, pero sí que es posible que salga, como vemos aquí, en alguna ocasión el 11. Ya te digo, no está nada mal que pruebes, pues modificando, viendo qué ocurre si aquí no pones el 1, utilizando round. Se puede hacer para conseguir justo el intervalo de números que queramos que se utilicen para el valor aleatorio. Vemos aquí otro ejemplo que irá también junto con las prácticas del video tutorial, en el que practicamos con alguno de los otros métodos, como por ejemplo el método para hallar la raíz cuadrada, para convertir un número en un string. Pero en fin, ya no vamos a dedicarle más tiempo en el video tutorial, creo que está suficientemente visto. Terminamos este apartado dedicado al objeto math con la creación de un script más visual y también más útil. Nos permite tener un visor de imágenes que se suceden de modo aleatorio, como podemos ver aquí en el ejemplo en pantalla. Cada vez que pulsamos de modo aleatorio nos devuelve una de las imágenes que tenemos indicadas en el script. Observa cómo no hay un orden preestablecido, sino que puede aparecer la misma imagen repetida 2 veces, puede aparecer cada cierto tiempo. Es este modo un ejemplo muy claro de para qué puede servir el método MathRandom, como ya comentábamos. Se trata de un script que va a tener una parte en la cabecera y otra en el cuerpo. Para empezar, en la cabecera, el primero de los elementos fundamentales que forman el script es el uso del constructor array para crear un objeto array en el que vamos a incluir 8 elementos. Aquí podríamos poner el número de elementos que quisiéramos y que va a indicar el número de imágenes que se van a suceder posteriormente de modo aleatorio. Vamos a usar 8, podría ser cualquier otro nombre. Simplemente nombre de variable de nuevo donde vamos a almacenar y posteriormente el constructor con la palabra clave new para crear un objeto array con 8 elementos, como aquí vemos. En segundo lugar, vamos a crear un loop for que tenga el mismo tamaño que tiene el array para, como vamos a ver ahora, pueda hacerse hasta 8 veces un intercambio aleatorio de imágenes. Aquí lo vemos, un loop como el que ya utilizamos en tantas ocasiones, en el que ponemos como límite menor de 8. Recuerda que el array cuenta con el 0 incluido. Y a continuación, dentro del loop, vamos a utilizar el constructor para un objeto, para el objeto image, de imagen, que no hemos visto de momento. Pero aquí lo vemos, su construcción exactamente igual. Como vemos, hacemos image home y, que será el índice que tenga en cada momento el loop, igual a nueva imagen. De este modo, el objeto image precargará las 8 imágenes y se las asignará, como aquí vemos, al array que creamos en la primera línea. 8 imágenes, que ya dijimos que podían ser más, que escribimos a continuación, asignándole a cada una, como vemos aquí, el valor del índice
de 0 a 7. Aquí el nombre de la imagen, que podría ser cualquiera también, igual que el número, como ya dijimos. En este caso, incluso con más razón, ya que se trata de un objeto del que todavía no hemos hablado, el constructor de image, como decíamos que estamos utilizando, aquí lo tenemos en su sintaxis, new image. Y estamos viendo ahora cómo estamos utilizando una propiedad, que es la propiedad src, que lo que nos permite justo es reemplazar en la pantalla la imagen que se está viendo, y como aquí dice, lo que tiene que ser es del mismo tamaño. Es justo esta la propiedad que estamos utilizando. Este libro es el de la referencia para programadores de JavaScript, muy completo, con ejemplos incluso de cada uno de los distintos métodos y propiedades, muy recomendable. Vemos cómo así, mediante el uso de la propiedad src del objeto image, para cada uno de los elementos del array le asignamos una imagen. Veremos posteriormente cómo tendremos que utilizarlo en la parte del cuerpo para indicar lo que va a aparecer en pantalla. Y a continuación vamos a definir una función a la que vamos a llamar myRandom. Podemos llamarle como queramos, es tan sencillo como poner aquí el nombre que queramos darle, y posteriormente lo veremos cuando la llamemos, utilizar el mismo nombre. De todos modos, ya lo comentaba también en el curso de PHP, soy muy partidario, creo que es una buena idea utilizar el nombre de funciones lo más estandarizado posible, ya que eso permite que en un determinado momento, cuando buscas en librerías o otros buscan en librerías que tú puedas haber hecho, que se sepa rápidamente lo que hacen. Entonces, aunque no hay el más mínimo problema, ya digo, aquí podemos poner lo que queramos, y simplemente cuando lo llamemos poniendo el mismo nombre, pues ya está. Así es el modo en el que funcionan, como ya sabes, la definición y la llamada a funciones. Lo que nos importa de verdad es entender lo que hace esta función que vamos a utilizar para producir un número aleatorio que se convertirá a su vez en el índice dentro del array de la imagen, de image home, y por lo tanto hará que una imagen aleatoria de estas sea la que se muestre en pantalla. Y para empezar vamos a crear una variable a la que podemos llamar, por ejemplo, n, y que le vamos a asignar un tamaño que sea igual al tamaño del array menos 1. Ya explicamos por qué antes lo del menos 1, pero aquí lo que vamos a hacer para que nos siga valiendo, sea cual sea el tamaño del array, es hacer el valor de n igual al, recuerda, utilizando la propiedad length. Por lo tanto, creamos esta variable n, que hacemos igual a image home length menos 1, el tamaño que pongamos aquí menos 1. Esto nos garantiza que aunque en cualquier momento cambiemos el número de imágenes, el sistema va a seguir funcionando exactamente lo mismo. Simplemente tendríamos que cambiar aquí el número, tendríamos que cambiarlo aquí, y tendríamos que poner aquí las otras imágenes si fuera para aumentar, o borrarlas si fuera para disminuir. La función nos vale exactamente lo mismo, porque va a depender del tamaño que tenga image home, y según eso le dará un valor a n. A continuación vamos a crear una nueva variable a la que vamos a llamar randNum, por ejemplo, y a la que va a servirnos para almacenar el número entero aleatorio que calcularemos por el mismo sistema que hacíamos en uno de los ejemplos anteriores, con el uso de los métodos mat, floor y random. Lo escribimos primero, y observa, aquí es la variable donde lo guardamos, matFloor, matRandom, y lo multiplicamos por n más 1. N, como veíamos aquí, depende del tamaño que tenga image home, por lo tanto, tal como está ahora, con esto nos aseguramos que va a ser un valor entre 1 y 8, justo porque los valores aquí son 0, 7. Por lo tanto, de este modo sabemos que vamos a tener siempre una imagen entre el 1 y el 8. Ahora, en la tercera línea de la función, lo que vamos a determinar es que en lugar de usar un número para poder acceder al array, vamos a utilizar un string. Un string que nos va a permitir
poder acceder a las distintas imágenes. Para verlo en profundidad tenemos que ver antes el objeto image. Ya decíamos que después de ver lo que nos queda sobre el otro objeto date, empezaremos una parte dedicada a ver en profundidad el DOM, el Document Object Model. Y observa en esta línea como para empezar hemos escrito muchas veces document.write. Observa como aquí ahora utilizamos image en vez de write. Este es el modo en el cual le indicamos que muestre siempre la propiedad en la página HTML. Con esto queda escrita la función de la cual esta última declaración, la última línea, puede que sea la que menos clara quede. Tenemos que ver el objeto image más en detalle para poder hacer referencia a todo. No hay problema, lo veremos muy pronto. Ya comentaba que dedicaremos una buena parte del curso a ver en detalle todo lo relacionado con el Document Object Model, el DOM, que es clave para entender JavaScript. El resto, con lo que llevamos visto hasta ahora, tiene que entenderse ya perfectamente. Línea que de todos modos se puede ver claramente. Aquí lo que indica es que el nombre de la imagen es display, que va a cambiar en cada caso, que lo haga igual a el valor que en ese momento tenga random. Escribimos ahora la parte del cuerpo del body, donde nos va a permitir, vamos a dar un poco para arriba que se vea mejor, la que va a hacer que aparezca en pantalla. Ponemos en principio una primera parte del cuerpo que simplemente es darle un color de fondo, poner un texto en el que pone pues el object mat, bueno, cosas que ni mucho menos vamos a ponernos a explicar ahora porque no tiene nada que explicar con lo que llevamos de curso. Un color de fondo para el cuerpo, el texto uso del objeto mat y el texto personajes de Disney, que son los dos que aparecen hasta aquí. Pues nada que tenga que ver con las imágenes, que es lo que vamos a poner ahora. Ahora sí, empezamos por crear en el espacio del cuerpo donde va a aparecer la imagen. Por lo tanto, tenemos que poner la etiqueta imágenes para una imagen y el nombre, recuerda que es display, como aquí aparece. Y ahora de entrada tenemos que indicar una primera imagen que va a aparecer, que podemos poner cualquiera. Vamos a poner 1, pero podríamos poner la que quisiéramos y simplemente la llamamos con el src igual a Disney 1 PNG, la imagen que queremos que aparezca. Con esto lo único que tenemos es indicar que aparezca en pantalla una imagen, que es esta que aquí ponemos. De momento nada que tenga que ver con el código JavaScript que hemos elaborado. Le señalamos un borde para que aparezca rodeado por un borde negro la imagen y le damos un tamaño alto y ancho para las imágenes. Con esto observa que lo que tenemos simplemente es indicado un código HTML en su totalidad, que aparezca una imagen que es Disney 1 PNG con un borde de 3 y con un ancho y un alto de 128. Es lo que aparecerá, no se modificará en ningún caso. Con esto ya tenemos la posibilidad de ver la imagen. Si ahora probamos lo que llevamos hasta ahora visto, aquí tenemos en pantalla, pero es simplemente un código HTML que nos muestra una imagen con un borde de un determinado tamaño. Lo que queremos ahora es usar el código JavaScript que escribimos para que de modo aleatorio se vayan cambiando las imágenes, que desde luego están en el mismo directorio que la página HTML que utilizamos. Si no, habría que poner otra ruta. La ruta como la estamos poniendo es justo para el mismo directorio donde esté la página HTML, como ya seguro sabes. Pues ahora lo que nos queda es por crear ese botón. Utilizamos un formulario en la parte del curso que dedicamos a HTML. Tienes que recordar cómo se hacía. Vamos a ponerlo dentro de un párrafo y empezamos con la etiqueta form. Input type button, el tipo que vamos a utilizar es un botón. Usamos la propiedad value para indicar el texto que queremos que aparezca en el botón. Pulsa para ver un nuevo personaje, por ejemplo.
Y lo que va a ocurrir cuando el usuario pulse el botón es que se desencadene un evento onClick. Evento onClick que es el encargado de gestionar, de manejar la llamada a la función myRandom, y por lo tanto sí que es en este momento cuando se desencadena todo el código que tenemos escrito arriba. Es simplemente, como vemos aquí, el evento onClick que desencadena la llamada a la función myRandom. Recuerda que lo que comentábamos antes, que desde el punto de vista funcional, si aquí le quieres llamar a la función mi aleatorio, aparte que suena malísimamente mal, pues con ponerlo aquí y poner exactamente aquí lo mismo ya estaría. Pero recuerda que es importante estandarizar los nombres de las funciones, de las propiedades, por muchas razones. Pues esto prácticamente ya está. Tenemos que cerrar el input type, que observa que está aquí abierto, y tenemos que cerrar el resto de las etiquetas, la del formulario, la etiqueta P, y ahora pues nos queda por cerrar solo el center que estamos utilizando, la etiqueta de center, que la cerramos, y con esto ya body HTML lo tenemos creado nuestro script, que aquí dentro del body está la clave, es la llamada a un click, un evento en click al pulsar sobre el botón, que a su vez llama a la función myRandom, que es la que tenemos definida en la cabecera y que tiene como función esa, hacer que aparezca un número aleatorio y asignarlo para que aparezca en pantalla. ¿Funciona? Pues lo probamos en el navegador y aparece primero la imagen, que sigue siendo la misma, que recuerda que después también es una que está dentro del array, es un elemento del array, por lo tanto puede volver a aparecer en cualquier momento. Pulsamos, en este caso parece que fue la que apareció, y observa cómo van modificándose de modo totalmente aleatorio, como indicamos en la función. Creo que un script interesante, que sobre todo cumple la función que buscábamos, que era ver un uso práctico del objeto mat. Y ya decíamos que dentro del objeto mat el uso del método random es de los que más juego suele dar en la escritura de scripts. Pues nos quedamos aquí. Dedicaremos el próximo video tutorial entonces a ver el otro objeto, el objeto date, también con una orientación eminentemente práctica, antes de meternos en profundidad en el tema DOM, Document Object Model, que es clave para profundizar en JavaScript. El próximo video tutorial muy pronto, dedicado al objeto date, con multitud de ejemplos y scripts prácticos.